Ya estamos acostumbrados a las series y películas posapocalípticas de zombies, entre otras cosas, pero la historia contada en The Last of Us tiene diferenciales muy interesantes. Por eso es que la música creada por el argentino Gustavo Santaolalla se acopla tan bien con la narrativa, tanto del videojuego como de la serie en estos momentos. Por eso con Seba Pugliese decidimos hacer esta colaboración en la que él tomó la música de Santaolalla y la convirtió en un track como si hubiera sido creado por el mismísimo Hans Zimmer. Vas a poder encontrar esa maravillosa recreación en su canal que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero antes de continuar con este video, Seba, ¿vos qué opinas al respecto? ¿Crees que esta música creada por Santaolalla encaja bien en una serie de zombies? La razón por la cual esta música queda muy bien en este contexto es principalmente por su misterio. El carácter constante de la textura musical, más allá de lo que pasa en la melodía, hace que sea bastante difícil saber para qué lado va a ir la situación. Y eso es lo que llamamos suspenso. Cuando nos cuesta descifrar la dirección de algo, eso naturalmente nos pone en alerta. No sabemos a dónde nos va a llevar. Y trasladado a una situación post-apocalíptica en la cual hay zombies dispuestos a masacrarnos en cualquier momento, la metáfora musical se explica. Además, la característica tan acústica y de tierra sucia que tienen los instrumentos, aparte bien acentuada rítmicamente por Santaolalla, es un paisajismo perfecto para la crudeza y brutalidad que viven los personajes. Muchas gracias, Seba, por toda la explicación. Por eso hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente al opening de la serie The Last of Us, que dice de la siguiente manera. Bien, ya arranca con intriga y la cinematográfica de la introducción, claramente todo digital, es bellísima porque da cuenta del hongo que infecta a la gente. Es todo lo que tengo de la historia, la conozco por encima, conozco un poco más el videojuego, pero me he basado en esos conocimientos simplemente para poder analizar la música, que ya la conocemos de todas maneras porque no para de sonar en todos lados. Fíjate cómo arranca ese violín cayendo piano, del mi al si. Y arranca esa suerte de chacarera, ¿no? Es como un ritmo muy argentino. Está Gustavo tocando el ronroco. Uno dice, es un charango, pero no es un ronroco. En realidad que es de la familia de los charangos. Estamos en mi menor. En una suerte de mi eólico. Sí, porque no tiene la sensible. Sino que suena más oscuro, ¿no? Como la marcha imperial de Star Wars, que está en eólico también. Y todo con pedal en mi. Y tiene este juego que de hecho se escuchan unos bombos detrás, medio chacareresco, ¿no? Muy interesante, muy argentino. Fíjate que le está ahí suave, es una melodía súper clara. Si algo tiene de característico Gustavo es que con elementos mínimos logra no aburrirnos, que no es poca cosa. Fíjate que la melodía está muy bien estructurada, tiene su pregunta o antecedente, que es circular, termina en el sol, y la respuesta, que en realidad es una segunda pregunta, que apunta a otra nota, solamente está tocando notas del acorde de mi menor. Mi, sol y si, los puntos de reposo. Sol, con el bajo en mi. Y después, si, con el bajo en mi. Es una segunda pregunta que se aventura un poco más. Todavía no tenemos respuestas. Repregunta, o sea, vuelve a presentar el antecedente. Pero vas a ver que la respuesta es en realidad más preocupante que satisfactoria. No nos deja como con la calma, con la quietud, porque ahí podría haber terminado y todos felices y contentos, o en todo caso. Pero no, fíjate lo que pasa. Concluyó en el mi, pero mete este si bemol siempre sobre el bajo en mi, o sea, ahí se forma un acorde de mi disminuido, que es este acorde oscuro pero muy bello, porque fíjate que están todo el tiempo ahí rasgueando las guitarras de fondo, el bombo se escucha muy tranqui, el violín que aparece al principio ahí como arrastrado, y la melodía del ronroco de Gustavo, sutil,
suave, inesperado, ¿no? Porque uno se esperaría con esta presentación, incluso con las visuales que hay en el opening, algo más crudo de hecho. Esto es como muy sensible, muy humano para lo que está pasando en la escena. Entonces se introduce este si bemol y ahí resolvió, pero es una resolución como problemática, ¿no? Ese si bemol, que es un bemol 5, nos quedaría la escala con esa conversión. Muy interesante. Esto es como el estribillo. Es la parte esperanzadora, ¿no? Porque habíamos caído hacia el fondo. Y ahora viene también sobre mí. Sobre mí no, sobre la nota mi. Y acá no hace algo de lo que hablamos mucho en este canal, que es el bajo que baja. Sino que este es el agudo que baja, ¿no? Porque estamos yendo desde la cúspide de la humanidad hacia lo más oscuro de nuestro ser. Supón. No, God, please, no, no. No, entonces hace este mi menor 7, bellísimo acorde, que va bajando. Esto es un la 7 invertido con el do arriba, la menor, ¿no? Es como es cuarto mayor, cuarto menor. Más allá de esto, lo importante es la sensación que genera, ¿no? No nos vamos a enroscar tanto con qué acorde es, qué función cumple, pero lo que ocurre, porque tampoco creo que Gustavo lo haya pensado así. No porque no pueda hacerlo, sino porque se puso a tocar y le salió. Básicamente, es algo muy intuitivo. Y reposa en el mi menor. Este avance de la melodía quizás es más sutil, más tranquilo que el otro. El otro nos daba esa sorpresa ahí. Este simplemente es el bajo esperanzador. Perdón, es el agudo esperanzador. Que fíjate que el mi abajo todo el tiempo como nota pedal es algo que suena constantemente, ¿no? Ese mi que estaba abajo todo el tiempo termina cumpliendo una función más disonante, que algo se mantenga todo el tiempo ahí en lo bajo, que está oculto, que es como el hongo de la serie, la infección que está todo el tiempo oculta debajo, el latente, hasta que en un momento sale. Bueno, la esperanza es siempre que eso que está ahí oculto no que sea eliminado, sino que se mantenga oculto. Ese me parece que es el doble sentido también de esta cuestión y que la música logra reflejar muy sutilmente. Entonces reposa, hace la bajada y se queda en el cuarto mayor, que es el acorde quizás más abierto. Acá cambió de modo, esto es muy interesante. Habíamos dicho que empezaba en este modo eólico, pero aparece este la mayor que tiene el do sostenido, que es este canto esperanzador, ahí con el miedo latente sobre el mi, que en realidad es del modo dórico, que es el modo más, uno de los modos más épicos, si querés, porque tiene este grado ascendido, que es el sexto, ¿no? Entonces le da epicidad, pero dice, llegamos al grado épico y volvemos al mi menor. Esto también es lo que se llama cadencia plagal, cuarto, primero. Muy interesante. Reexpone el gran antecedente que es la melodía inicial. Fíjate que la percusión de fondo está un poco más reforzada porque va creciendo en intensidad. Ahora, aunque es muy sutil, los cambios de intensidad acá no están dados por una cuestión megalómana, como podríamos pensar, por ejemplo, en compositores como Hans Zimmer, que también es un compositor minimalista, al igual que Santaolalla, pero el minimalismo de Zimmer está dado más por la repetición insistente, ¿no? Por los ostinatos y por grandes percusiones, mientras que en Santaolalla el minimalismo tiene que ver más con lo melódico, estrictamente hablando. Ahí aparece un nuevo suspenso hacia el final de la frase. Para reposar nuevamente. Ya no es el cuarto esperanzador, puede ser un cuarto menor o un do mayor. Suena más cuarto menor que reposo en el mi menor. Es decir, esa esperanza que había aparecido a mitad de la canción, a mitad de la pieza, se convirtió para volver al principio, ¿no? Como decíamos antes, la melodía también refleja eso, la melodía inicial. Es una situación circular que se cierra en espiral sobre sí misma. Y escuchar la tensión ahí abajo, también puede ser tranquilamente sobre el mi en inversión, ahí.
que también cambia el bajo, pero para no cambiar, porque estamos en el mismo acorde, y simplemente tira hacia el final el acorde final, que es el de mi menor, y se escucha ahí el ronroco sonando con la última cuerda tocada. Para mí es un temazo, sinceramente. Yo esperaba que, a diferencia del videojuego, hubiera algún cambio. Hay algún cambio muy sutil, si querés. Por un lado es entendible porque es la misma historia y tiene sentido que la música no solamente sea hecha por el mismo compositor, sino que sea prácticamente la música de The Last of Us. Por eso lo reconoces. Vos escuchás eso y decís, ah, sí, es el videojuego o en este caso la serie. Pero desde mi lado más de compositor o más musical, me hubiera gustado que hubiera ahí alguna otra modificación, o sea, la inclusión o la exclusión de algún instrumento, algún cambio en la melodía, pero nada, no deja de ser un gran tema. Te recomiendo nuevamente que vayas a visitar el canal de mi amigo Seba Pugliese, que lo vas a encontrar debajo en la descripción, y si conoces algún otro opening de serie o de videojuego o la música de alguna película que te gustaría que escuchemos y analicemos, déjalo escrito debajo en los comentarios. Si llegaste hasta acá, como siempre, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos videos que preparé especialmente para vos. Chao.